Comenzamos con las cosas, la entrevista del día, porque hay una alta conflictividad laboral, también cierre de empresas estratégicas y una nueva ronda de negociación colectiva que involucra a más de 700.000 trabajadores, la necesidad de equilibrar los compromisos sobre justicia social y también las tensiones con el empresariado, la competitividad, la gobernabilidad, desde la industria láctea hasta el transporte, pasando por el debate sobre inteligencia artificial, reducción de la jornada laboral. Estos son algunos de los temas con los que recibimos esta mañana con mucho gusto al ministro Juan Castillo. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Vamos a empezar por lo más fresco, que es el problema en la pesca. Ayer se conoció que empresarios españoles estaban pidiendo que el gobierno, las autoridades intercedieran en este conflicto. Afirman que las pérdidas son muchísimas, que ellos cumplen con las medidas que el sindicato está pidiendo en esta negociación. Contanos tu perspectiva y si ya tuviste contacto con ellos. En estos más de 2 meses que lleva el conflicto del sector pesquero, yo no sé con quién me falta reunirme. Con todos ellos, también con los españoles y con los nacionales y con los representantes de otros tipos de inversiones. Pero no hemos logrado destrabar el conflicto. Lo cierto es de que el conflicto se genera a partir que sobre un mismo hecho hay dos opiniones distintas, hay dos concepciones, la que demandan los trabajadores, el personal de los marineros de cubierta y la posición de las cámaras empresariales, de las dos cámaras armadoras. Ahí está el diferendo y por más que hemos buscado variable y hemos buscado abrir una brecha para la negociación, esta no ha sido posible. Cuando nos acercamos con alguna propuesta, más de una docena coleccionadas, a partir de tomar nota de las demandas que hacen las partes, son desechadas y nosotros no tenemos ningún mecanismo para obligar a las partes a acordar. La negociación es negociación y hay que buscar el acuerdo en un conflicto. Pero bueno, lo hemos procurado desde el Ministerio de Trabajo hasta hace muy pocas horas, un nuevo intento. Lo hemos intentado lograr junto con el Ministerio de Industria, junto con el Ministerio de Ganadería, los tres ministerios juntos, con la Secretaría de la Presidencia de la República. Lo hemos intentado buscar en la Cámara de Diputados, con el Senado. La última de las noticias, me parece la más importante, es que cuando nosotros rendimos cuenta al Senado de la última iniciativa que data con fecha 8 de agosto, donde lo que hicimos fue tomar parte de lo que demandan los trabajadores, parte de lo que reclaman el sector empleador, parte de las iniciativas que colocaba el gobierno, logramos hacer allí una propuesta única, la acercamos a las partes, los trabajadores la aceptaron como una base para la discusión. El sector empleador no, la rechazó, a pesar de que contenía lo que ellos reclamaban inicialmente. Y entonces rendimos cuenta al Senado, que el Senado nos convocó ya 2 veces por esta situación y vamos rindiendo cuenta también a la Comisión de Legislación del Senado. Y la Comisión de Legislación del Senado los convocó, tampoco fueron los empleadores nuevamente allí, que son los que están más cerrados a una salida negociada en los últimos tiempos. Y bueno, veamos qué pasa, porque los trabajadores fueron, le aceptaron la propuesta del Senado también, y creo, si no me equivoco, para hoy están siendo convocados las cámaras empresariales para poder discutir con ellos. Ojalá que ese sea el punto de estrave, que estamos buscando todos. Acá el presidente o el dirigente de las cámaras empresariales nos decía que para ellos ya es un problema de principios. Entonces, cuando un conflicto, una de las partes dice, para mí es un problema de principios y es todo o nada, ¿qué posibilidades de articulación tiene el ministerio o en todo caso el gobierno? Es verdad. Si dijo eso acá, al menos fue sincero, porque lo están reclamando por todos lados. Es muy difícil sentir eso de parte de una cámara empresarial, que agarren un conflicto como un tema de principios, que haya salido a decir públicamente, ahora vamos por todo. O sea, no son declaraciones normales de parte de cámaras empresariales. Decir que no quiero más este sindicato, decir que tiene que cambiar la dirección sindical. Bueno, convocar abierta y públicamente a todos los que quieran ir a trabajar sabiendo que el sector está en huelga, por lo tanto, contratar quienes vayan a romper la huelga.
Esas son cosas que están prohibidas en el Uruguay, que están legisladas. Eso te iba a preguntar, y ya abrimos a la mesa, disculpen, chiquilines, pero ¿se está violando algún tipo de normativa al hacer este llamado público en la mitad de un conflicto, alguna normativa laboral, o tienen derecho desde el punto de vista legal los empresarios a llamar trabajadores? A ver, nosotros estamos siendo más que cuidadosos. Ustedes saben de que hay un periódico del país que, si ustedes miran el de hoy y de 7 números para atrás, tiene tapa de diario el conflicto de la pesca. Título principal siempre. Y siempre a favor de los empleadores y siempre en contra de los trabajadores y en contra del Ministerio de Trabajo. Hay una militancia muy fuerte a tomar partido por una de las partes en conflicto. Yo dije en el inicio, y lo repito ahora en esta última pregunta, de que nuestro rol no es tomar partido por una de las partes. Nuestro rol es tratar de mediar en un conflicto y buscar una salida en función de las demandas que nos hagan y en función de las leyes, de la legalidad, de los decretos, de las resoluciones, de las normas que rigen el derecho al trabajo y el derecho a la sindicación y el derecho a la empresa que hace la inversión, el derecho al trabajo también de los empleadores. Eso es lo que tenemos que garantizar nosotros. Si siguiéramos el hilo conductor de todas las declaraciones, bueno, viviríamos declarando, no es mi fuerte estar en los medios de comunicación desde que estoy en la gestión. De hecho, me consta públicamente que hace tiempo ustedes nos estaban invitando y yo no tenía el tiempo, el margen de tiempo posible. Nuestra idea y nuestro trabajo en todo el Ministerio de Trabajo, de parte de todo el equipo, es buscar salida en esto. Entonces, estamos estudiando lo que declararon, lo que dicen y veamos qué es lo que se puede hacer, porque no se puede ofrecer públicamente el que quiera trabajar en los barcos que venga y que suba que le pagamos 10.000 pesos por mes. Por día. Por día, perdón, 10.000 pesos por día. Hay otras reglas de juegos en el orden marítimo de trabajo, en el orden de los trabajadores de la pesca. Hay algunas experiencias que hay que tener, hay algunos estudios que hay que tener, algunos cursos que hay que realizar, hay determinados cuidados y normas que hay que cumplir. No es tan abiertamente como se está diciendo, pero desde el punto de vista, como son declaraciones públicas, no nos metemos, veamos cuándo se vaya a concretar. Estamos pidiendo informe, tenemos preparado una serie de documentación, en su momento lo vamos a dar a conocer. Pero ¿le van a garantizar que en caso de que se ejecute esa idea, de que estas personas convocadas para anotarse vayan a embarcarse, puedan embarcarse o no? No me gustaría hacer ejemplos personales, pero no cualquiera se puede embarcar. No, entiendo que tiene que hacer un curso de la UTU, tiene que hacer después como 180 días Entonces no es como lo de declaran práctica. Públicamente ellos, no es. El que quiera trabajar, el que quiera embarcarse, que venga, que lo instruimos y al otro día se embarca a ganar 10.000 pesos por día. Genera una expectativa que va a ser difícil. Si no le han pago el salario a los que están ahora en conflicto, ¿cómo van a pagarle 10.000 pesos por día que se quiera subir? Sí. Están previendo... Le deben el salario de la jornada de trabajado, le deben el medio aguinaldo. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, insisto, son cosas que nosotros preferimos discutirla y profundizar en cada uno de estos conceptos que estoy colocando titular en el ámbito de negociación. ¿Están previendo inspecciones, digamos, para el inicio de esos nuevos trabajadores, para ver en qué condiciones arrancan? También está el mecanismo de la inspección, lo hemos convocado, han sido convocados a la inspección de trabajo y no ha ido el sector empleador porque está el sindicato y no quiere reconocer al sindicato. Castillo, acá también se apunta desde el exterior a el rol que está cumpliendo el gobierno en este conflicto, sobre todo las empresas pesqueras españolas, las gallegas puntualmente. Incluso hay una que es Belnova, que es la principal exportadora de pesca uruguaya en términos de valor, que ha sido muy crítica con este conflicto. Ellos son, digamos, tienen barcos congeladores, es decir, que cumplen con toda la normativa. Ellos entienden que el sindicato incumplió un convenio, por un lado, le voy a preguntar si entiende que es así, pero por otro lado entienden que son rehenes de una situación de la cual ellos no tendrían que ser parte. Y que están perdiendo algo así como 300 euros por día por no poder trabajar. Dice que están completamente desamparados por parte del gobierno de Orsi. Incluso decían en una nota al Faro de Vigo que se reunieron con Castillo, con usted, y le explicaron que son un sector que no tiene nada que ver con el fresco. Y dijo, ¿no? El CEO de esta empresa, hay tanto desconocimiento que no sabía lo que era una cosa y lo que era la otra. Hablando de usted también.
O sea, hay mucho descontento por parte de las empresas extranjeras que operan en Uruguay, porque entienden que por un lado se rompe el marco jurídico, digamos, las reglas de juego, y por otro lado que no hay ayuda de parte del gobierno. ¿Qué dice al respecto? Ese señor tiene el derecho de decir y reclamar y demandar por lo que le pagan, si es el representante de la empresa. Que yo no sé nada, bueno, de algunas cosas no sé, yo no sé de todo. No me contrataron, no me llamaron por si sé de todo. Hay pila de cosas que no sé. Capaz que hay algunas cosas que no sepa también del ser uruguayo, de cómo son las reglas acá. Y acá no se impone, el gobierno no decreta las resoluciones en las relaciones laborales. Hay ámbitos de negociación que respetamos. En algunas cosas que ha dicho públicamente, porque lo que usted me dice que dijo, no me lo dijo personalmente a mí. Me gustaría que me lo dijera y vamos a ver qué cosa. ¿Y sobre el convenio? Yo trato de entender siempre. Sobre el convenio, que entienden, la Cámara de Pesquera entiende que se incumple un convenio, esos serían los principios por los cuales ellos se paran tan firme. ¿Qué dice? El tema es que, miren, un ejemplo para graficar, si hay un gremio único del personal embarcado en la pesca, hay un gremio único, si toma las medidas las toma para todos. En algunos casos estaban trabajando bien y se estaba cumpliendo, pero hay un gremio único, paraliza las actividades, es una situación de conflicto. Debería hacer más esfuerzo con sus iguales, con el resto de los empresarios, porque si a él lo perjudican, debería convencer al sector empleador que participe en las rondas de negociación que lo estamos convocando, que acepte algunas de las propuestas. Me parece, yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer, pero esas son las reglas de juego. Antes de ayer hubo un paro general del PCNT, de la central sindical, y no todos los que paraban tenían la misma demanda. Algunos de los que pararon tienen trabajo, tienen estabilidad laboral y capaz que tienen un buen salario, pero son solidarios en una medida única que hacen todos los trabajadores en la pesca, es igual, en cualquier gremio es igual. Con esa lógica en el Uruguay no se trabaja. No, perdón, le preguntaba si entiende que el sindicato rompió el convenio que tenían firmado hasta 2027 con los empleadores. Bueno, ellos firmaron un convenio, no sé si lo dije en algún medio, pero el convenio colectivo que firmó la pesca no lo firmaron en el Ministerio de Trabajo. Fue un convenio colectivo firmado en el gobierno anterior y en forma bipartita, que tiene vigencia y tiene validez igual. No es que no lo tenga, pero no está hecho al amparo de las reglas de juego en el Consejo de Salarios. Y sobre las cosas que están escritas en el convenio se tiene que respetar, si no se viola y se denuncia. Hasta ahora el convenio no está denunciado. Y la segunda cosa es que la plataforma de los trabajadores actualmente que está discutiendo sobre el tema del descanso de la tripulación de a bordo no estaba convenido en ese acuerdo. No lo dice, ni que está de acuerdo ni que está en desacuerdo. No se dice. Es una plataforma, un elemento nuevo. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que el acuerdo no fue, digamos, violado de alguna manera? Sobre lo convenido no está en discusión. Hay una plataforma nueva que han colocado los trabajadores. Luego hay dos interpretaciones. Si eso viola el convenio o no viola el convenio, son dos interpretaciones. Pero la situación no la resuelve el Ministerio de Trabajo legislando así. Hasta ahora lo que estamos procurando es tener ámbitos de negociación para zanjar esta situación. Juan, te hago una pregunta con respecto a los hechos, porque decías que este es un conflicto en el que hay dos visiones y dos maneras de entender la situación, pero también están los hechos, ¿no? ¿Qué pudo saber o constatar el Ministerio de Trabajo con respecto a las condiciones laborales de estos pescadores? Porque ellos dicen que están más de 40 horas sin poder descansar. Los empresarios dicen que eso es imposible, que no es así. ¿Qué pudo hacer inspecciones del Ministerio y constatar todas estas falencias que ellos denuncian? Esta denuncia a los trabajadores, primero, insisto, nosotros no somos jueces en esa parte, tenemos que tratar de buscar el consenso. Seguramente una parte está esperando que yo diga tienen razón los marineros y otra parte estará esperando que diga tienen razón los empleadores. Yo no estoy embarcado a bordo de los barcos pesqueros, ninguno de nosotros que estamos acá y casi muy pocos de los que nos están mirando y escuchando. Pero con inspecciones no se puede constatar eso. La inspección no navega con un barco, la inspección te inspecciona un barco cuando está parado, no estás navegando.
Entonces son unas palabras contra las otras. En realidad, el sistema de pesca que da para hablar, algo sé, no tanto como quiere el señor español, pero algo de pesca sé y algo de barco sé. Lo cierto es que cuando vos tirás un lance, tirás la red y la red viene llena de pescado, cuando volcás la red arriba de la cubierta, rápidamente tenés que clasificarlo, limpiarlo, ponerlo en caja y bajarlo para la bodega y ponerle hielo. Eso es una cosa que depende de la cantidad de pescado que traiga la red. ¿Cuánto lo hacen? ¿2 horas, en 4 horas, en 6 horas, en 10 horas, en 20 horas? Mientras estás volcando el pescado a las bodegas, tiraste otro lance con la red, viene otra. Y bueno, hay veces que cuando estamos en plena zafra y cuando van directamente al cardumen de pescado, objetivamente se puede dar una serie continuada de horas de trabajo. Es verdad. ¿Pasa siempre? No lo sé si pasa siempre. ¿Llegan a las 40 horas? Bueno, si llega a las 40 horas de trabajo corrido, entonces el barco se llenó, porque no es un barco interminable, es una barca chica de pesca, entonces lleva entre 1.800 y 2.000 cajas aproximadamente, esa es la capacidad que tiene. Una barcada más o menos continuamente embarcando, capaz que en 20, 22 horas lleno yo las bodegas, la capacidad. Pero a veces hay que ir corriendo atrás del pescado, a veces que en la red no viene tan cargada. Esos barcos normalmente pescan en pareja, no tienen la capacidad para pescar solos, sino que van entre dos y entre dos tiran una red que vienen recogiendo el pescado. Bueno, tiene algunas particularidades distintas a los barcos denominados el congelado como las empresas españolas, que es un barco que tiene otro porte, mucha más cantidad de tripulantes y que no tienen problema de relevos ni tiene problema de descanso porque tiene por cada función más de un tripulante. Entonces ahí el tripulante puede dormir sus horas, descansar sus horas, bañarse, asearse, comer, cosa que a veces en un barco chico es más difícil. Juan, para salir de lo de la pesca, porque hasta que no haya algún movimiento no va a haber alguna nueva reacción, así que sí, pero también como dijimos todo eso, tenemos expectativa porque se ha colocado una propuesta que colocamos con fecha 8 de agosto, en su momento fue rechazada. Capaz que ahora se entiende de que es por ahí la salida, porque en algún momento el conflicto tiene que tener punto final. Hoy está bien que se debata, se discuta, las últimas entrevistas, todos tienen que ver con el conflicto pesquero o con otros conflictos, porque el conflicto es noticia. La solución seguramente después no tenga cobertura cuando firmemos el acuerdo de solución. Esto pasa siempre, también me ha ocurrido toda la vida. Pero lo cierto es que el año pasado estuvo 7 meses y medio parado la pesca. Yo no vi ningún titular en ningún canal, en ningún diario, en ninguna radio sobre 7 meses y medio parado. Está bien, eso no quiere decir que, bueno, ahora van 2 meses, entonces menor. No, sigue siendo un problema, es un problema. Para nuestro gobierno es un problema, para el ministerio es un problema, porque si hay una industria en conflicto, hay trabajadores en conflicto, hay trabajadores y trabajadoras que no ganan un salario, que no tienen oportunidad de trabajo, hay consecuencias para el país, hay complicaciones para las empresas. No es que no nos interese, que no nos preocupe, no se puede hablar tan fácil así como si el conflicto fuera un deporte. Nosotros estamos ocupados, pero todos los días y todas las horas, que le dedicamos bastante horas al Ministerio de Trabajo. Juan, este gobierno ya tuvo su primer paro general parcial del PIT-CNT. Según la Universidad Católica, el índice global de conflictividad fue de 38.65 y el de conflictividad sectorial 30.99. Si se compara con años anteriores, es relativamente alto. Claro, estuvo la pandemia, no se puede equiparar, pero es relativamente alto para los primeros meses de un gobierno, ¿no? Como ex sindicalista, ¿vos considerás que la presión que están ejerciendo los sindicatos, están las rondas de consejos de salarios, hay una nueva perspectiva, termina siendo vinculante en los resultados de la negociación colectiva o por el contrario tensan más la situación? Lo puedes ver de los dos lados. Yo tengo todas las miradas sobre los conflictos porque he estado en todos los escenarios. Por eso te lo digo. En todos los escenarios, son muchos años de vida también y de edad. Entonces, pero, a ver, seguramente si hay conflicto es porque hay demandas. Yo vuelvo a insistir con esto, cuando las trabajadoras y los trabajadores necesitan trabajo, van a reclamar trabajo. Y si tienen un trabajo que no le garantiza en condiciones mínimas de un salario digno, de un derecho a una vida digna, ¿sí?
obviamente tienen mecanismos de movilizarse, de reclamar, de buscar ámbitos de negociación y de reclamar a través del conflicto su insatisfacción y su preocupación para que se haga público. La plataforma principal de este paro general está ubicado en lo que tiene que ver el inicio de la ronda de los consejos salarios, tanto en público como privado, y es porque los lineamientos, las propuestas iniciales con que arranca la negociación no contemplaron, no satisfacieron lo que demandaban las trabajadoras y los trabajadores. Y ahí se movilizan en procura y en reclamo de colocar más aumentos, de demandar sus derechos. Tienen razón, tienen derecho. ¿Y qué margen tiene el gobierno para acercarse a las expectativas de los trabajadores con una promesa electoral? Ahí está el tema central. Sí, la promesa electoral es de la mejora de la calidad de vida, es de atender la generación de empleo, de más y mejor empleo, y de aumentar los salarios fundamentalmente o especialmente en los sectores más bajos, los denominados 25.000 pesistas o los sectores más comprimidos. Ese sigue siendo el compromiso y sobre esa cuenta final vamos a rendir cuenta al final de nuestro periodo. En este escenario que estamos hablando ahora, en este contexto y en esta coyuntura, a 4 meses de iniciado, 5 meses de iniciado el gobierno, esta es la propuesta que el gobierno puede ofrecer como base de negociación. ¿En qué terminará? Bueno, ahora está el arte de negociar. El gobierno no puede resolver cuánto va a ser el aumento de los medios de comunicación, del trabajador de los medios de comunicación, en cuánto va a ganar cada categoría, el cámara, el movilero o el periodista investigador. No puede, eso es el arte de negociar. Uno pone las bases de negociación. Si nosotros fuéramos tan específicos del gobierno, es decir, a partir del 1 de julio el aumento para el oficial mecánico va a ser para el mecánico para el medio oficial albañil para el... Entonces estamos haciendo un decreto. ¿Se debería decretar o se debería dar las posibilidades en un ámbito de derecho democrático y soberano y las libertades sindicales, garantizar que haya un piso mínimo sobre la cual por debajo no esté nadie, de manera que contemple los menos favorecidos, priorizar que tengan más aumentos o mejoras salariales lo que menos tienen y garantizar al menos de que nadie pierda poder adquisitivo con el salario? Más que eso, en este contexto, en esta coyuntura, el gobierno no tiene margen. ¿Es para siempre? No. Nosotros estamos proponiendo un periodo de negociación que abarque los 2 primeros años de gobierno. Creemos, estamos convencidos del traslado de nuestros equipos de trabajo en el Ministerio, en los ministerios, en el Poder Ejecutivo, es de que en 2 años tenemos otras condiciones como para que la nueva ronda de negociación ofrezca más y mejores alternativas. Bien, te pregunto sobre la desindexación de salarios. El ministro de Economía, Odone, está a favor de desindexar en algunos sectores los más altos. En tu caso no estás de acuerdo con la desindexación. El PIT-CNT también se ha mostrado en desacuerdo. Cuando aparecen las pautas salariales en la tercera franja, los salarios más elevados, a partir de 160.000 pesos, no tienen correctivos por inflación. ¿Cómo fue esa discusión o esa negociación con el ministro de Economía? Bien, nosotros somos hombres y mujeres que tenemos concepciones distintas. Si uno va más al fondo, ideologías distintas, pero integramos la misma fuerza política que trabajamos por un gobierno del Frente Amplio con esta concepción. Cuando el presidente de la República nos convoca y nos designa esta responsabilidad, nosotros tenemos que trabajar en función a las bases programáticas, el programa del Frente Amplio que fue el que la ciudadanía mayoritariamente votó. Por tanto, una parte nuestra queda de lado en función de trabajar sobre lo que dicen las bases y el programa y poder cumplir con ese compromiso electoral o promesa electoral que se realizó. Por lo tanto, ahí lo que hay es permanentemente una búsqueda, sin que nadie... No hay negociación dentro del Ministerio, pero está la búsqueda del acuerdo permanente. Nosotros somos, yo no tengo ningún problema personal con ningún integrante, no solo con el ministro de Economía, con ningún integrante, pero puedo tener diferencias. En algunos casos, si profundizás, tenemos matices, con otros tenemos diferencias, con otros tenemos más acuerdos, pero bueno, esas son las reglas de juego en este y en cualquier gobierno, ¿no? Castillo, y conforme se mantenga a raya la inflación, ¿no? Que es
pareciera ser, digamos, uno de los ejes que tiene este gobierno, que viene ya del anterior. ¿Estaría dispuesto a discutir con el ministro Odone ampliar esa base de desindexación? Sí, y él también, los dos estamos dispuestos, porque yo no sé ustedes bien, pero hubo como una telenovela en torno a... todavía yo leo editoriales de diario que dice quién está ganando la pulseada, quién vamos a ganar. Hay una suerte de un partidito interno. ¿Ya? No es así, en la práctica no es así. Yo respeto mucho a Gabriel Odone, él es un técnico que ha demostrado mucha capacidad, yo no tengo esa capacidad de él. Obviamente, yo tengo mi experiencia en otras cosas, en otros campos, pero no lo ponemos a competir, lo ponemos a sumar las experiencias, los distintos órdenes de vida por donde venimos, tratamos de hacer un colectivo, esto es lo que se trata. Hoy, por eso yo hablaba hasta con términos que ellos mismos lo han dicho, en este contexto, en esta coyuntura, estas son las probabilidades que había, veamos qué es lo que pasa. Si las proyecciones económicas del gobierno, en la cual nuestro objetivo es mantener la inflación a la baja, que lo establecido como meta 4,5%, mantenerlo así los 2 años, y el crecimiento del producto, es decir, todo lo que el país pueda generar como ingreso, va a estar en el orden del 2,5% este primer año y del 2% en el segundo año, va a haber un acumulado también de 4,5% de crecimiento. Obviamente el país generó más ingresos, generó más riquezas y esa riqueza, nuestro propósito es que haya un reparto más equitativo, más justo en la sociedad. Hablando de reparto... Pero perdón, sobre desindexar, ampliar la desindexación. Es que hay una parte, yo podría decir a rajatabla, bueno, acá no hubo desindexación. No, en algunas partes, si uno mira, cuando la pregunta inicial de la compañera lo decía, en realidad, si una parte, bueno, le asegurás que haya un correctivo, eso sí, puede ser eso, puede ser si se escapa la inflación, pero si la inflación triunfa la concepción del equipo económico y se mantiene en 4,5, no hay pérdida, y ahí se asegura. Entonces, hay una mezcla de que, claro, capaz que la figura, lo digo, el capaz es incapaz, porque el sector sindical ha planteado fuertemente que quiere un correctivo para asegurarse y estar tranquilo, y ese era el que no se podía asegurar. Entonces, ahí es donde estaba la famosa palabra desindexar. Y vamos a un tema más global ahora, pero económicamente con una base muy fuerte desde el punto de vista conceptual. Entremos en la discusión del 1% a los más ricos. En algún momento afirmás que compartís la dirección propuesta por el PIT-CNT de gravar al 1% más rico para combatir a la pobreza infantil. Y acá 2 preguntas en una te vincula directamente como ministro. ¿Este impacto puede coexistir con la política fiscal actual sin afectar la inversión? Punto 1. Y después, ¿qué respuesta tenés para quienes afirman que esta medida podría generar fuga de capitales? Y acá viene directamente lo que te importa, desalentar la creación de empleo, por ejemplo. Bueno, el debate sobre cómo se le coloca más impuesto, cómo se busca un mecanismo para que los más ricos aporten más para los más pobres, es un debate mundial. Sí, sí. No estamos innovando mucho. Capaz que la innovación está que tiene una forma de redacción en el programa de Frente Amplio que también habla de eso, de buscar mecanismos tributarios de manera de que los que más tienen aporte más. Desde Tabaré para acá se ha implementado eso o se busca eso y tiene una forma mucho más expresiva y práctica la demanda del 1 de mayo del PIT-CNT que colocó cobrar el 1% a los más ricos, colocando allí del $1.000.000 para arriba los que tendrían que tributar el 1%. Ahí hay 2 discusiones en una, o capaz que más. ¿Hay alguien que esté en condiciones de salir a defender a los más ricos para que sigan acumulando riqueza a costa de que nosotros estemos todos los días esquivando no pisar a nadie en la calle porque duerme en la calle o acostumbrarnos a mirar que hay gente que busca comida en los contenedores o a ver niños que te ofrecen limpiar el parabrisas o pasarte un trapito en el espejo del auto para que le des 5 pesos? ¿Hay alguien que defienda eso? Hasta ahora nadie da la cara abierta o directamente.
¿Cómo puede ser que ahora aparezcan revistas a nivel internacional que pase la lista de los nombres de los 1000 millonarios en el mundo, que ha crecido también esa lista y ha crecido su riqueza aún en medio de la pandemia, mientras más millones de personas en el mundo perece de hambre, padece hambre? Que en nuestro país esto sea una afrenta, el tema de que haya crecido la pobreza infantil, porque parece que es un tema menor o que no ocupe tanto titulares, pero los datos estadísticos muestran que creció la pobreza infantil, que tiene rostro de niños, de niñas, de adolescentes en nuestro país. Bueno, esto es para nosotros un problema, nosotros sí tenemos una preocupación. Y entonces analizar uno de los mecanismos y la posibilidad que el millonario, el que acumula riqueza, el que no la cuenta, la pesa, aporte el 1% en favor de políticas que combatan a la pobreza, que generen mejores condiciones de vida para los niños y las niñas, a mí me parece que es un debate válido. ¿Se aplicará? ¿Se podrá aplicar así? ¿O se abre el debate, se genera y se buscarán otros mecanismos? Nosotros estamos abiertos a esa idea. ¿Sabés que ayer nos visitaron 2 economistas de 3 del Instituto de Economía, justamente de la UDELAR, que hicieron un estudio comportamental de ese grupo del 1% más rico, un estudio que ya lleva años, que terminó juntando datos oficiales de DGI con algunos ejercicios, encuestas anónimas a ese grupo, donde una de las tantas cosas interesantes que determinaba era que ese 1% no estaba afín a tener una política redistributiva mayor, y que no confiaba básicamente en la capacidad del Estado para aplicar los dineros donde debieran. En este panorama, esa evidencia empírica, te recomiendo que lo leas, en este escenario, ¿qué posibilidades hay de llevar adelante una discusión sobre grabar a un grupo que dice directamente, comportamentalmente, dice, no, ni ahí, yo no estoy dispuesto porque no confío en que el Estado pueda aplicar bien ese dinero? ¿Cuánto se puede avanzar, Juan? Y primero, no dando por perdida esta batalla. La primera cosa es que no triunfe esa concepción. Si hay ricos, ¿en base a qué es ricos? ¿En base a qué? No me diga que trabajando, levantando paredes, se hizo rico. Seguramente tiene que ver porque puso capital a trabajar y hay trabajadoras y trabajadoras que efectivamente contribuyeron a esa ganancia. Y el acierto y su experticia y su mecanismo y su inteligencia y su aparato ha hecho posible el crecimiento de la riqueza. Está bien. Yo no estoy diciendo que sea ilícito eso. No lo estamos diciendo. Estamos diciendo, bienvenido sea, aportar la propina. La propina tuya es lo que tendría que contribuir a la sociedad, que se enmarquen determinados derechos para una distribución más justa. Yo al revés de colocar si hay o no hay posibilidad, hay que generar las condiciones. Me preocupa cuál va a ser la alternativa para que la sociedad proteja a los niños y las niñas, para que efectivamente no pierdan la escolaridad, para que puedan ir a estudiar con la panza llena y no que se nos duerman porque bueno, pero no están bien alimentados. el gobierno, Juan, Pero está planteando, Odón está planteando que el país tiene que crecer para poder redistribuir, que es algo que han planteado los últimos ministros de Economía en décadas. El país crece y eso supuestamente hace que llegue a los sectores más vulnerables. Y la pregunta que yo te hago es, ¿y qué pasa si el país no crece? De todas formas, los ricos están, ¿no? Aquí ¿Y qué pasa? ¿Y los pobres se mantienen? Mira, bueno, se mantiene si no hacemos nada, si generamos el debate, si damos el debate. Pero sirve el debate porque ya está laudado este tema, no es estéril lo que estamos hablando en este momento. O sea, tanto Odone como Orsi dijeron, el 1% no se va a aplicar en este gobierno. El gobierno necesita dineros para desarrollar sus políticas y está buscando otros mecanismos. Por eso pregunto, o sea, se puede debatir, pero el gobierno del Frente Amplio son 5 años y tiene que, digamos, desarrollar una serie de políticas que planteó en campaña y no va a contar con ese 1%. ¿Con qué dinero va a contar entonces? Bueno, insisto que yo arranqué diciendo eso, yo no tengo una posición dogmática, no la tengo. Eso quiere decir que no quedo preso de mis palabras, es el 1% rajatabla lo más rico o hay formas alternativas, porque si en un debate, una discusión entre 4 y si a alguno de nosotros se le ocurre una idea distinta, pero va por ahí.
si contribuye al objetivo, a mí me parece que es importante que se instale el debate. Pero creo que hay que dar la batalla, hay que dar la discusión. Yo creo que la injusticia no nos puede ganar, eso tiene que ser. Si yo creo que hay un planteamiento justo, bueno, el planteamiento justo es lo que nosotros vamos a tratar de darle contenido y buscar mecanismos. A mí me parece que hay. Y yo creo que no vaya a haber otra forma de buscar recursos durante este periodo de gobierno. No es lo que dijo Odone. No, está claro, hay dos otras formas. Entonces, hay alguna otra forma y va a aparecer alguna alternativa que estamos trabajando de manera gobierno. Bueno, ahora queremos saber. No, Ahora bueno, contame. se sabe en realidad, es las rentas en el exterior y en todo caso el impuesto mínimo global. O sea, son dos alternativas que tiene el gobierno para hacer caja. Pero sería medio oportunista si yo me subo arriba de que ya va a haber ese impuesto global. Yo ya estaba laudado, acordado en la OCDE, que desde el año pasado se tiene que instrumentar este año, buscar forma de redacción y comenzarse a aplicar a partir del año que viene. Entonces yo digo, ahí tenemos una en función del 1%. No es solamente eso que estamos hablando. Yo desarrollé una idea distinta, pero podría sentirme aliviado con ese aporte que tú haces. Pero sí hay otro mecanismo, bueno, entre otras cosas, cuando dije hay 80.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno en Uruguay, hay 62.000 millones de dólares de depósitos de uruguayos en el extranjero y hay algunos otros números que habría que ponerle atención. 62.000 millones de dólares de uruguayos que construyeron esa ganancia y esa riqueza en el Uruguay, no lo depositan en bancos del Uruguay, lo depositan en el extranjero. Y en esa línea va a ir el ministro de Economía, ¿no? Al menos ha deslizado alguna idea. No sé, es mi idea. Juan, gracias por haber venido esta mañana aquí en la televisión pública. Nos vamos ahora a una breve pausa.